¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión aquí en Radio 13 Digital. Nos pueden seguir en redes sociales como Radio 13 Digital, tanto en Twitter como Facebook, y en mi cuenta como @Daniel-17 Flores para dudas, sugerencias, quejas, opiniones. Aquí le estamos dando seguimiento a sus comentarios, a la denuncia digital, a la denuncia vecinal que nos han llegado pues en estos meses de pandemia, que ya han sido prácticamente más de 19. Y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema, insisto, que ha sido tabú, que ha sido todo un reto, sobre todo para la sociedad mexicana, pero que al final de cuentas es muy presente. Vamos a hablar de la parálisis cerebral y bueno, tenemos aquí a una gran amiga, le agradezco mucho los minutos. Ella es Guadalupe Maldonado, directora general de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muchas gracias. Muy bien, muy agradecida y honrada de estar en este espacio. A todos los que nos escuchan, que tengan una excelente semana y para comentarles qué es esa cosa llamada parálisis cerebral. Bueno, en términos generales, y no lo voy a explicar en asuntos médicos, es una falta de oxigenación que se puede dar durante el embarazo, por ejemplo, o bien a la hora de nacer, que es la principal causa, o posterior, ya sea porque el bebé, por ejemplo, broncoaspiró con la leche materna, o tuvo una caída, o bien en la alberca, ¿no? Es una falta de oxigenación en el cerebro. Por tanto, y ahora que estamos hablando de vacunas, no hay ninguna vacuna para la parálisis cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Mira. Que hay 35 causas aproximadas documentadas que pueden dar factores de riesgo o signos de alarma de daño neurológico. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, el riesgo de que un bebé padezca de parálisis cerebral es alto. Es muy alto, es muy alto y es la primera causa de discapacidad en la infancia. Y todavía voy a darles un dato, Dani, que es más asombroso. Incluso la incidencia a nivel internacional en países desarrollados, bueno, pues es de 4 por cada 1000 nacimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos factores, porque por ejemplo, si hay un embarazo y el producto es prematuro, pues va a haber causas que puedan condicionar una parálisis cerebral, una discapacidad. Es decir, es multifactorial, no hay solo una razón que nos dé la parálisis cerebral. Yo lo digo en general, puede ser a veces hasta una ruleta rusa, ¿no? Claro. Entonces, sí hay es un volado, al final de cuentas, ¿no? Es parte de un volado. Y esto, quiero hacer énfasis en tu programa, porque además sé que nos escuchan muchos jóvenes. La discapacidad, señores, señoras, es parte de la diversidad humana, es una condición de vida. Y en la medida en la que hagamos un país más inclusivo para las personas con discapacidad, estaremos asegurando un país más inclusivo para todos. Hace rato decíamos que por la edad, por ejemplo, hay gente que pues ya tiene condiciones para transitar con andadera o en silla de ruedas, etcétera. Esto quiere decir que todos, y no es por ser amarillista, pero todos en algún momento de nuestra vida tendremos algún tipo de discapacidad, sea esta temporal, ¿no? Porque a lo mejor veníamos con tacones y sí, me esguincé, tobillo, ¿no? Y entonces tengo que traer muletas, férulas, etcétera. Entonces, en la medida en la que aseguremos la accesibilidad universal en las calles, con rampas en los edificios, asegurándonos que tenga siempre una accesibilidad para quien lo necesite por su condición de vida, puede ser por movilidad, puede ser un tema motriz, pero también puede ser un tema de ceguera, puede ser un tema auditivo. En la medida en la que seamos más inclusivos con los grupos vulnerables, podemos asegurar que otras causas tengan cabida también en nuestro país. Y quiero decirte que acaba de pasar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Justo, ¿no? Oye, a ver, un paréntesis. Fíjate, a ver, en un país, en México, con un nivel alto, con personas con alguna discapacidad, pero también un país que no está preparado, que no tiene la infraestructura para dar viabilidad para el tema de la movilidad, el tema de los servicios de salud. ¿Qué significa una persona con parálisis cerebral? ¿Cuánto es la incidencia? ¿Cuántas personas tienen este padecimiento? Y bueno, pues también los retos para una familia, para el entorno familiar que termina
pues de alguna manera impactando. Quiero decirte, Daniel, primero que no hay datos oficiales sobre cuántas personas hay con parálisis cerebral. No lo hay, pero se calcula que cada año se presentan más de 12,000 casos. Y 12,000 casos. Y hay alrededor de 600,000 personas con parálisis cerebral en nuestro país. Okay. Esto según los cálculos aproximados de más de medio millón. Más de medio millón. Esto es que es una condición de vida y que va a atravesar a lo largo de desde bebés hasta la edad adulta. Es decir, al ser una condición, ¿qué hacemos? Rehabilitar oportunamente, tener diagnósticos tempranos. Pero quiere decir que nos tenemos que preparar para esa llegada de esos niños con discapacidad y específicamente parálisis cerebral, que te decía es la principal causa de discapacidad infantil en el mundo, ¿no? Y ¿qué significa tener parálisis cerebral y tener discapacidad en México? ¿Qué significa? Pues que vas a tener más problemas para acceder a salud. Vas a tener más problemas para acceder a la educación, porque solo 1 de cada 10 niños con discapacidad motriz va a la escuela. Yo te pregunto, Dani, ¿cuántos amigos con discapacidad motriz, con parálisis cerebral encontraste en el kinder, en preescolar, en primaria, en secundaria, en prepa o en la universidad? Mira, y esa pregunta también para nuestros radioescuchas. Claro. Que yo recuerde, ahorita que me haces la pregunta, solamente 1 en la primaria. Ok, fuiste muy afortunado. Pero no quiere decir que no haya niños en la secundaria, en la prepa o en la universidad, pero solamente 1 de cada 10 está llegando a la escuela. ¿Y por qué es? Porque no tenemos asegurados programas de inclusión, porque ¿Se acuerdan cuántas rampas había en sus escuelas o eran escaleras? ¿Se acuerdan si los baños había alguno adaptado para silla de ruedas? Es que por eso ni siquiera los aceptan. Había agua, ¿no? Apenas había agua, exacto. Sí, justo. Pero si no tenemos esas condiciones, pues el acceso a la educación, el acceso a la salud y por supuesto después a un trabajo digno es complicado. Es complicadísimo. Obviamente eso repercute en su calidad de vida, repercute en el entorno familiar. Y repercute en la economía también. También porque son personas que no están produciendo lo que tenían. Exacto. A ver, para una familia, ¿qué significa? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuál es la atención? ¿Es una labor 24/7, 365 al año? ¿Cómo sucede ahí? Mira, aquí quiero decirte, y tocas un tema súper complicado, porque tener un hijo con discapacidad es como tener triates. Entonces, ¿por qué? Porque vas a gastar en servicios de salud, en una silla de ruedas, en medicamentos como son anticonvulsivos o en pañales, ¿no? En un montón de cosas que tienes que asegurar para que ese niño o niña pueda estar de manera adecuada. Y entonces, te quiero decirte que la parálisis cerebral tampoco es que llegue sola. Llega, y ya últimamente estamos acostumbrados a la palabra comorbilidad, es decir, llega acompañado de muchas cosas. Claro. Entonces, generalmente nuestros niños tienen problemas cardiovasculares, pulmonares, gástricos. Entonces, son un montón de especialidades médicas a las que tienen que acudir. En APAC... Es un paquetazo, ¿no? Al final de cuentas, que termina siendo una bolita de nieve en gastos. Exacto. ¿No? Y terminas perpetuando el círculo de pobreza. Entonces tienes discapacidad, gastos excesivos, pobreza y así, porque además no podemos sacar de este círculo vicioso a las familias y entonces terminan siendo mujeres o bien hombres, porque hay una ruptura por las culpas, ¿no? Que si tú no te cuidaste en el embarazo, no, es que tú sabes que tomaste merma. Y entonces exacto y además es una situación familiar bien compleja en la que hay que asegurar, por supuesto, que las familias sean contenidas. En APAC, te decía, tenemos 51 años atendiendo a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, es decir, todos los problemas neuromotores, aquellas enfermedades que son una entre 1000, que te toca la rifa del tigre, y que además atendemos a sus familias, porque es bien importante atender también a la madre, al padre de familia, el núcleo familiar, ¿no? El núcleo familiar, que no se rompa, pero que además ayude al proceso de inclusión. Primero les ayudamos con temas de duelo, también les ayudamos para que ellos puedan incluir en el círculo familiar a la persona con discapacidad, a que todos estos pensamientos de ¿por qué a mí? Se traduzcan en un para qué yo, ¿no? Okay. ¿Por qué tengo que hacerlo? Es como un sentimiento de culpabilidad. Así es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si
Sí, o a veces, ¿por qué sí me cuidé? Porque bueno, sí, también, ¿no? porque te decía, hay muchos temas que fue segundos que el niño no respiró a la hora de nacer y tienes una discapacidad severísima. O segundos en que la beba broncoaspiró y tiene un daño a nivel motriz. Quiero decirte que la parálisis cerebral no es igual a discapacidad intelectual. Es decir, puedes tener un cuerpo muy limitado motrizmente, pero intelectualmente tienes a Stephen Hopkins ahí. Entonces, ¿qué queremos? Pero que al final de cuentas pareciera que va relacionado con este tabú de, bueno, también esta discapacidad física va acompañada, y no es así. No es así, no necesariamente es así, y que eso quiero que quede súper claro para todos sus radioescuchas, es no necesariamente tiene una discapacidad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes ven a una persona con parálisis cerebral, es decir, en una silla de ruedas, se acerquen y digan, hola, ¿cómo estás? Que puedas referirte a él, que te agaches a la silla de ruedas y que te vea al mismo. ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, el tema de cómo te diriges, porque pareciera que luego por falta de no sabemos cómo, ¿no? Exacto. Y pareciera que, y me ha tocado en varios foros y en varios mesas de trabajo, que hay faltas de respeto por justamente, ¿no? Entonces, sí, porque a veces lo quieres ayudar y lo terminas llevando a un lado que no quería ir, ¿no? O sea, siempre decimos, dirígete con respeto como a cualquier otra persona. Como iguales, sí, ¿no? Como iguales. Si necesita ayuda, bueno, pues ve las maneras de acercar las cosas a la altura para que él pueda acceder. Si él se moviliza solo en la silla de ruedas, bueno, pues solamente indícale para dónde, o si él te pide ayuda, pues hazlo con la mayor naturalidad posible y siempre en el marco del respeto, porque queremos cambiar la concepción de sujetos de caridad o de lástima a sujetos de derechos, con los mismos derechos que tú, Dan, y que cualquiera de nuestros radioescuchas, y tenemos que asegurar que tengan las mismas oportunidades de accesibilidad. Y para la gente que nos está escuchando, también quiero decirles que por favor vayan a descargar la aplicación que se llama Atenciones Prevención, que es totalmente gratuita, que está disponible para Android y iOS, y que a través de ella, señoras, abuelas, tías, tíos, padres de familia que nos están escuchando, abuelos, descarguen la aplicación móvil, es gratuita y es un test en donde van a ir monitoreando los signos de alarma y los factores de riesgo de daño neurológico. Y ahí es un test como el que hacíamos en las revistas cuando éramos jóvenes, en el cual van a ir monitoreando los hitos del desarrollo. Entonces, si tienen un bebé en casa, no le hagan caso a la comadre o a la vecina que diga, es que es flojito. No. Es que, ¿sabes qué? Lo tienes muy mimado, ¿no? O el mío también caminó a esa edad. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida son trascendentales a la hora del crecimiento y los 2 primeros años es cuando se hacen más conexiones neuronales, y hoy por hoy está comprobado que si bien hay daños irreversibles, también compensan en los primeros años de vida a las conexiones que estuvieron dañadas. Y con rehabilitación, con estimulación temprana, ¿qué vamos a hacer? Revertir pronósticos. Si ustedes en casa tienen un diagnóstico, 1, decirles no están solos, 2, acérquense a profesionales que ya han trabajado con chicos, con niñas, con parálisis cerebral. Y si usted tiene un bebé sano, felicidades, que le invito a que descargue la aplicación y de 0 a 6 años esté monitoreando todo el tiempo el desarrollo de su bebé, ¿no? Y que vaya viendo que hay signos que nos pueden ir alertando. Y cuando esto pasa, acudan con especialistas. Oye, pero ¿es un problema de salud pública hoy por hoy? ¿O solamente es, pareciera que luego, así lo han comentado autoridades en otras administraciones, que pareciera que es un problema pues distante? ¿No es así? No es así. No es así, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay al menos el 15% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad. 15%. 15%, de acuerdo a datos de la OMS. ¿Y qué tenemos? Que en nuestro país no hay, se han hecho muchos esfuerzos a través del INEGI, por supuesto, para contabilizar, pero no tenemos, te decía, ni siquiera desmenuzado cuántos son por parálisis cerebral o por otras condicionantes. Y eso sería un buen ejercicio o un buen reto o una buena meta, sobre todo porque pareciera increíble que hay hoy por hoy se contabilice todo
todo y este sector de la población no está segregado, no está... Y sabes qué? Que si no los incluimos en todas las esferas sociales, desde el ámbito educativo, ya ni hablemos del ámbito laboral, cuántos compañeros hay con discapacidad en los diferentes ámbitos, cuántos hemos tenido la fortuna de compartir el espacio laboral con estos compañeros. Y si vamos así por cada una de las esferas sociales, si vamos hacia la política, si vamos hacia la economía, si vamos en todas las esferas sociales, entonces, ¿cómo vamos a ser inclusivos con otros sectores vulnerables cuando con una condición de vida que es la discapacidad, con parte de esta diversidad de la que hablábamos, no estamos dando los accesos para que ellos puedan ser inclusivos? Y tenemos que hablar desde el ámbito familiar, por supuesto, a que nos dirijamos siempre desde el respeto, que eliminemos todos estos temas peyorativos, ¿no? De es que está malito y no te entiende. Claro que te entiende. Y claro que... Sí, ir minando estos prejuicios. Exacto. También, ¿no? Estas barreras, porque son, al final del día, las barreras son sociales, Dani. Las barreras sí son arquitectónicas, pero hubo el arquitecto que no contempló que ahí podía pasar una silla de ruedas. Entonces, hubo alguien que no puso los accesos. Yo recuerdo perfecto un día que fuimos a inaugurar un edificio. Nos invitaron, y el auditorio no era accesible. Y nos dijeron, no, bueno, pues si quieren les ponemos una pantalla y desde aquí. ¿Y sabes qué hicimos? Cargar a cada uno de los chicos que tenían que estar en el escenario y decimos, no. Pero eso sirvió para que el director de esa empresa dijera, chin, ¿no? Sí, pero me equivoqué, pero no solo decir me equivoqué, sino creo que desde ahí no se le va a olvidar que tiene que ver cómo pueden acceder personas que no estén en igualdad de circunstancias. Y digo igualdad de circunstancias porque son grupos que han sido invisibilizados históricamente. Es la gran deuda de siempre. Claro, y por eso para nosotros es tan importante el 6 de octubre de cada año, porque es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y este tema de visibilizar esta condición de vida es muy importante para nosotros y para todo el resto de las organizaciones que trabajamos por y para las personas con parálisis cerebral, porque ahí con un color verde iluminamos todos los edificios de la Ciudad de México y también de otras partes muy importantes de la República. Se iluminó el Congreso de Sonora, el Cerro de la Bufa en Zacatecas, se iluminó Culiacán, se iluminó todo el tema de Guadalajara, ¿no? Los arcos de Querétaro, Sí, simbólico pero muy poderoso el mensaje. Muy poderoso porque cuando la gente se pregunta, ¿y ahora por qué verde? No? Siempre, ¿no? Ay, pues mira, se ve bien bonito, pero ¿por qué será? Es porque estamos, como dice Bárbara Anderson, que es nuestra tesorera, patrona, dice, hay que sacar del closet también a la discapacidad. Buenísimo, pues un tema... Siempre lo he creído y sobre todo porque en nuestras familias, con nuestros amigos, tú lo acabas de comentar, es algo que debemos trabajar, sí o sí debe estar presente. Se nos está acabando los minutos lamentablemente. Te agradezco mucho pues la claridad, sobre todo para nuestros radioescuchas, porque estoy seguro que es un tema que se tiene que tocar siempre. Qué bueno que nos acompañaste. Te agradezco mucho, Guadalupe Maldonado, directora general de esta asociación, que para mí lo he visto con mis propios ojos. Su labor es muy noble, ha sido muy importante y ojalá siga así muchos años. APAC. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte de nuevo. Y bueno, los micrófonos de Radio 13 están abiertos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, a ti y a todo el equipo y a todo el auditorio. Y les dejo la página www.apac.mx, en Facebook APAC IAP, Instagram APAC IAP. Muchísimas gracias. Gracias, pues ahí para que le puedan escribir. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión War Room. Escríbanos en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital y también pues ahí vamos a estar al pendiente de sus dudas y comentarios. Hasta la próxima.
¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.